Hola a todos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Mi nombre es Pamela Espinosa, soy profesora de matemática del Preuniversitario Junto a Ti, que se entrega todas las semanas gracias a la Municipalidad de Talca y también al DAEM. Hoy me acompaña, como toda la semana, mi colega y amigo Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Pamela, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, estoy con toda la energía para empezar la cápsula de hoy. También yo. Vamos, comencemos. Vamos. Bien, para comenzar esta cápsula del día de hoy vamos a abordar el primer problema, ¿cierto?, en la diapositiva siguiente. Bien, este problema está extraído desde el modelo de la prueba de matemática 2021, es decir, de este año, otorgado por el DEMRE. Dice la pregunta número 58. La distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el siguiente diagrama de caja de la figura adjunta. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama, ¿cierto?, que son los sueldos de los trabajadores en pesos. Según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Destacado el siempre. La alternativa A dice el rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250.000 pesos. B sería el promedio de los sueldos de los trabajadores es 650.000 pesos. La alternativa C nos dice que la cantidad de los trabajadores que ganan entre 300.000 y 500.000 es mayor que la cantidad de los trabajadores que gana entre 650.000 y 750.000. La alternativa D dice que exactamente el 50% de los trabajadores gana 650.000 pesos y la alternativa E dice que un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000 pesos. Bien, a partir de esta pregunta, Pamela, ¿cómo podríamos resolver o partir resolviendo esta pregunta? Oh, ya, Sebastián. Este ejercicio, ¿cierto? Al tiro al ver el diagrama de caja, nosotros sabemos que ya es de estadística, ¿cierto? Por supuesto. Estadística. Pero si nosotros no sabemos analizar este tipo de gráfico, que es uno, yo digo que es como de los menos conocidos, ¿ya? Nosotros no vamos a saber cómo analizar este gráfico, porque solamente lo que vemos ahora son los sueldos de los trabajadores en pesos, ¿cierto? Entonces no podríamos analizarlo al tiro, así que ¿te parece si vamos ahora comentando sobre el diagrama de caja? Por supuesto, partimos con eso. Ya, sigamos con la lámina. Entonces, para poder resolver este problema necesitamos de dos cosas, ¿ya? Saber sobre el diagrama de caja y bigote y también saber sobre las medidas de posición. La siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar primero con las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Dice que son los valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o una muestra, ¿ya? Esto quiere decir, ¿cierto?, que si yo tengo todos los datos, ¿cierto?, de mi variable donde yo estoy haciendo este estudio, con las medidas de posición yo voy a saber como la posición, ¿cierto?, de algunas partes. Entonces, yo puedo separar todos estos datos, ¿cierto?, con los cuartiles en 4 partes iguales, que van a ser 4 de 25% cada una. Puedo separarlo también en deciles, ya que los deciles los va a separar en 10 partes todos estos datos y van a ser de 10% cada uno. Y también pueden ser percentiles, ya que esto se separa todos estos datos, ¿cierto?, en 100, ¿ya? Entonces, como se separan en 100, van a ser cada uno de 1%. Y para eso tenemos unas fórmulas para buscar esa posición, que sería la de los cuartiles, K por N partido en 4, donde K sería como el valor del cuartil, ¿ya?, y el N sería el total de los datos. Cuando nosotros queremos encontrar el decil, sería la misma fórmula, ¿ya?, pero partido en 10, ¿cierto?, porque ahora van a ser, ¿cierto?, 10, como que lo vamos a separar en 10 partes. Y tenemos también los percentiles, que sería la misma fórmula, pero esta vez se va a separar en 100 partes, por eso se divide en 100. Yo tengo una consulta, profesora, o Pamela en este caso. Nosotros de repente hemos escuchado hablar, ¿cierto?, en esto de, bueno, últimamente en el registro social de hogares y en harto la contingencia actual, algo de los quintiles. ¿Los quintiles tienen algo que ver con las medidas de posición? Sí, los quintiles también están presentes en esto, pero yo en verdad no los quise colocar así porque no es como quizás uno de los que más se usan, y aparte que se confunde a veces con los cuartiles. Sí. Porque ambos se simbolizan con una Q, ¿ya? Por lo tanto, en este caso yo puse los cuartiles, pero también podríamos separar en 5. ¿Y la fórmula cómo sería entonces, Seba, si ahora se está separando en 5? Claro, sería lo mismo, sería para calcular en este caso cada uno de los quintiles, sería K por N dividido en 5. Bien, y cada uno de estos quintiles representaría el 20% de la distribución. Bien,
Continuemos entonces. Ahora, hablando un poco sobre el concepto de los cuartiles, nos dice que los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. O sea, toda nuestra muestra, nuestra distribución, la vamos a dividir en 4 partes iguales, ¿ya? Y eso, cada una de esas partes se va a llamar cuartil, ¿ya? Ahora, el cuartil 1 va a corresponder justo a la cantidad que tiene el 25% de los datos. El cuartil 2 corresponde al 50% de los datos. El cuartil 3 corresponde hasta el 75% de los datos y así no hablamos de un cuartil 4, ¿cierto? Porque sería el total de los datos. Ahora, tenemos un pequeño ejemplo ahí abajo. ¿Cómo lo podríamos ver? Ya. Bueno, lo podríamos representar, ¿cierto? Así como, porque yo veo ahora, ¿cierto? Ese rectángulo que está separado en 25%. Imagínense que están todos estos datos sobre este rectángulo, ¿ya? Están todos estos datos ordenados de menor a mayor, ¿ya? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que en el cuartil 1, ¿cierto? En la posición del cuartil 1, ahí va a estar un dato, ¿cierto? Uno de los datos en este caso sería el 2, ¿cierto? El 2, donde del 2, ¿cierto? Van a haber datos menores, un 25% menor, ¿cierto? Y va a haber un 75% mayor a ese dato, ¿ya? Ahora, en el cuartil 2, que los datos que están al lado sería el 4, ¿cierto? Quiere decir que en ese dato, ¿ya? En ese dato va a haber un 50% menor a 4 y un 50% mayor a 4, ¿ya? Y con el cuartil 3, que en el ejemplo aparece, ¿cierto? En el 6, ¿ya? Quiere decir que habría, ¿cierto? Un 75% antes de ese dato, que sería el 6, y un 25% después de ese dato. Súper, muy bien, muy entendido. Continuemos con la siguiente diapositiva y la pregunta ahora va a ser ¿cómo podemos obtener los cuartiles? ¿Ya? Dice la diapositiva que si queremos obtener, por ejemplo, el cuartil número 2 de una cantidad de hermanos de 16 alumnos del preuniversitario junto a ti. O sea, se hizo una pequeña encuesta, ¿cierto? Se le preguntó a cada uno de los 16 alumnos del preuniversitario cuántos hermanos tenía, ¿ya? Y la distribución, los datos que nos entregaron fue la siguiente. Entonces, bueno, los que están ahí en colores, ustedes los pueden ver. El primer paso para obtener el cuartil número 2 sería ordenar los datos de menor a mayor, ¿ya? Eso es primordial para calcular en este caso los cuartiles o de hecho cualquier medida de posición. ¿Cómo continuaríamos con el segundo paso? Ya, bueno, ¿por qué lo ordenamos de menor a mayor? Porque como dijimos anteriormente, ve la posición. Entonces, muy importante este paso, siempre que se vean las medidas de posición, ordenar de menor a mayor. Bueno, en este caso están en colores para que ustedes se vayan guiando que están bien ubicados, ¿cierto? El paso 2 ya sería utilizar la fórmula de la posición del cuartil, que ya hablamos antes cuál era, ¿cierto? Que era K por N partido en 4, ¿ya? Donde K era, ¿cierto?, el cuartil que nosotros queríamos obtener, el número de cuartil, que en este caso se nos pide el cuartil 2, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que reemplazar en nuestra K el 2, ¿ya? Y la N sería el total de datos que esta información se nos entrega, incluso arriba nos dice 16 alumnos. Ya sabemos que nuestra N es 16, en el caso que no se dé, tendrían que contar todas las respuestas, ¿cierto?, que dieron estos alumnos, ¿ya? Si nosotros resolvemos, ¿ya?, nos da 8. Pero ojo, porque 8 no es el cuartil 2. ¿Podemos seguir con la siguiente lámina, por favor? El 8 sería la posición, ¿ya?, del cuartil, pero no es el valor, ¿ya? Entonces, aquí aparecen en negro arriba, ¿ya?, las posiciones, ¿ya? La posición 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que contar y llegar a la posición 8, que en este caso sería el valor 3. Por lo tanto, el cuartil 2 sería 3. ¿Y qué significa eso? Como el cuartil 2, ¿ya?, dice que en ese dato, ¿cierto?, hay un 50% antes de ese dato y un 50% después, ¿ya? Se va el cuartil 2, si es el 50%, hay un 50% antes y un 50% después. ¿A qué se le podría atribuir, ¿cierto? ¿Cierto? Ya, Sí. podríamos atribuir este dato a lo que es exactamente la mediana, como medida de tendencia central, ¿cierto? Ya hemos visto, ¿cierto? Hemos trabajado con medidas de tendencia central. En este caso sabemos que las medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. La media es el promedio, la moda es el dato que más se repite en nuestra distribución y la mediana sería justamente el dato del medio. Como decía exactamente Pamela, el dato, en este caso el cuartil número 2, al tener el 50% de los datos, corresponde a la mediana.
¿Ya? Bien, y de hecho, chicos, aquí ustedes pueden ver la importancia de el ordenar los datos, ¿ya? Si estuvieran todos desordenados, no podríamos ver exactamente cuál sería el dato que le correspondería a la posición número 8. Así que bien, muy bien. Perfecto. Sigamos, ya. Ahora vamos, ¿cierto?, con lo otro que necesitamos para saber responder, ¿cierto?, la pregunta que vimos al principio, que es el diagrama de caja y bigote. Yo les dije en un principio que este diagrama es como el que menos se analiza, como el que más se le hace el quite un poco, pero este gráfico da mucha información y nosotros no sabemos que da tanta información, ¿ya? Y lo más importante es que analiza los cuartiles y por eso vimos también las medidas de posición, ¿cierto, Seba? Por supuesto. Sigamos. Ya, bien. Con respecto al diagrama de caja y bigote, podríamos decir que, bien, lo que podemos analizar desde este diagrama es que tenemos, primero que todo, partiendo desde el extremo superior, ¿cierto? De la parte superior de nuestro diagrama, lo que es el extremo superior, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver que comienza, ¿cierto?, nuestra distribución. Ahora, tenemos que en la partecita de más abajo está presente el cuartil superior, luego la mediana, cuartil inferior y abajo el extremo inferior. Chicos, entonces lo que está representando nuestro diagrama de caja y bigotes son exactamente los cuartiles y cuál es la dispersión que tiene cada uno de estos cuartiles con respecto a nuestra distribución. Entonces, en nuestro diagrama de caja y bigote podemos encontrar los cuartiles, el rango intercuartílico, el valor máximo, el valor mínimo y algunos datos atípicos que podemos encontrar presentes dentro de nuestra distribución. Seba, entonces se llama diagrama de caja y bigote por esa razón, ¿cierto? Porque es una caja que tiene dos bigotes y si se dan cuenta, si lo observan bien, estamos viendo lo mismo que veíamos como nosotros un rectángulo cuando veíamos los cuartiles, que se separaba en 4. Entonces también pueden ver eso ahí en la fotografía que sale, en la imagen, perdón, que sale que del extremo inferior, ¿cierto? Que el extremo inferior sería el valor mínimo, ¿ya? El valor mínimo. Y de ahí a cuando empieza la caja, ¿ya? Ese sería un 25%, ¿ya? Y por eso está ubicado ahí el cuartil 1. Luego, desde que empieza la caja hasta la mitad de la caja, ¿cierto? Sería otro 25% y ahí estaría ubicado el cuartil 2. Y acuérdense que el cuartil 2 hay un 50%, ¿cierto? Más abajo y un 50% más arriba, al igual que la mediana. Y después vendría otro 25%, ¿cierto?, de los datos, y ahí estaría ubicado el cuartil 3. Y ahí estaría, ¿cierto?, bajo ese dato 75%, sobre ese dato el 25%, y donde ya termina el bigote superior, ¿cierto?, ahí ya sería el último dato. Entonces nosotros ya obtendríamos el valor mínimo, el valor máximo. Con eso recuerden que también podemos obtener el rango, ¿ya? Que el rango siempre es el valor máximo menos el valor mínimo. Y también podríamos obtener el rango intercuartílico, ¿cierto? Que sería el cuartil 3 menos el cuartil 1 y que nos está mostrando este rango como el 50% central, ¿ya? Y lo último que nos falta analizar aquí es el dato atípico. No sé si se dan cuenta que hay un puntito afuera, ¿cierto?, de este gráfico. ¿Qué sería el dato atípico, Seba? Sería algo así como, por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una pequeña encuesta y dentro de los estudiantes, ¿cierto? Y todos tienen, por ejemplo, 2, 3, 4 hermanos, pero aparece uno que tiene, no sé, 12 hermanos. Ahí, como sería solamente uno, ahí es un dato atípico, porque sería algo que no es tan habitual de encontrar dentro de nuestra distribución. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere un dato atípico. Y si lo agregamos, ¿cierto?, ahí a nuestro estudio, nos haría que un poco los resultados vienen medio extraños, ¿cierto? Entonces, por eso se deja fuera. Por eso es un dato atípico. Es como que se aísla, ¿cierto? Se aísla, ¿cierto? Mejor no tomarlo en cuenta y lo dejamos afuera, pero igual se presenta en el gráfico para que se sepa que había un dato atípico. Sigamos. Ya. Otra cosa, ¿cierto?, que se puede analizar es también la simetría en nuestras cajas. Aquí se dan cuenta que hay 3 tipos de diagrama de caja, ¿ya? El primero a lo mejor no se ve tan exacto, ¿ya? Pero si se dan cuenta en la mediana que está ahí, donde está el cuartil 2, ¿ya?, que es la mitad de la cajita, si se dan cuenta son casi iguales para un lado y para el otro, hacia abajo y hacia arriba, ¿ya? Entonces se podría decir que el diagrama de caja es simétrico, ¿ya? Pero en los otros dos casos, si se dan cuenta, en la parte más baja, ya en la inferior, están los datos más juntitos, ¿cierto? Están los datos más juntitos y
ya no sería tan simétrico este diagrama de caja, y en el tercero lo mismo, ¿ya? A pesar de que está arriba, ¿cierto? Uno se tiene que fijar en el cuartil 2 o en la mediana y no se ven para nada iguales, solamente el primero sería más simétrico, ¿cierto, Seba? Por supuesto, y de hecho podría pasar también que en algunos casos coincida el cuartil 2 con el cuartil 1 o el cuartil 2 con el cuartil 3. Entonces ahí se vería solamente una sola línea, ¿cierto? Que es la línea gruesa y además el final o el inicio de la cajita, ¿ya? O podría pasar también que nuestro diagrama no tenga bigote hacia abajo o que no tenga bigote hacia arriba. Entonces, muchas cosas pueden pasar con respecto al diagrama de caja y bigote que, bueno, con respecto a su simetría. Avancemos, por favor. Bien, con respecto a la variabilidad del diagrama de la caja y bigote, podríamos ver, por ejemplo, el diagrama de la izquierda, ¿ya? Que tiene una amplia variabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que el inicio y el término de los datos ya están bastante alejados, así como también el cuartil 1 y el cuartil número 3 están bastante dispersos entre ellos, en comparación, ¿cierto?, con el de la derecha, que podemos ver claramente que los datos se ve que están muy juntitos entre ellos. Es decir, por ejemplo, la mediana está muy cerca de lo que es el cuartil número 3 y el cuartil número 1. Sí, así que es muy importante esto de la variabilidad, porque algunos de repente la confunden y piensan que al ser el diagrama de caja más grande, quiere decir que se están analizando más datos, ¿ya? Claro. Y no, eso es incorrecto. Acá solamente se está viendo la variabilidad de los datos, ¿ya? Entonces la segunda, como es más pequeñita, quiere decir que los datos están todos más juntitos. Bien. Sigamos. Ya, recordar también, bueno, no sé si recordar o decir que este diagrama, ¿ya? Se puede encontrar de dos formas, ¿ya? La forma vertical, ¿ya? Que ahí la recta numérica, ¿ya? La recta numérica está por el lado y en la horizontal está por debajo, pero se está analizando lo mismo, ¿ya? Así que lo pueden encontrar de las dos formas. De hecho, si se fijan, es exactamente el mismo diagrama, pero es expresado de forma vertical y horizontal, también con su dato atípico respectivo, ¿cierto? Exacto. Bien, continuemos. Y ahora sí podemos dar una pequeña luz, ¿cierto?, de lo que era nuestra pregunta, porque ahora ya aprendimos y recordamos sobre las medidas de posición y además sobre el diagrama de caja y bigotes. Entonces, Pamela, ¿cómo podríamos comenzar a darle respuesta a esta pregunta? Ya, bueno. Por eso fue tan importante que viéramos primero sobre los cuartiles y sobre el diagrama de caja, o si no, cómo analizábamos este gráfico, ¿cierto? Entonces, tenemos, bueno, al mirar nuestro diagrama de caja podemos saber así al tiro, ¿cierto? Que en el primer bigote, en el bigote inferior, ¿cómo se dan cuenta cuál es el bigote inferior? Tienen que mirar abajo, ¿cierto? De la recta numérica donde están los valores menores, quiere decir que de ahí empieza, ¿cierto? Entonces empezaríamos con el bigote, ¿cierto? Y llegaríamos al cuartil 1, que nuestro cuartil 1 sería 500.000. Tendríamos también el cuartil 2 y la mediana, ahí cierto, en 650.000. Y tendríamos también el cuartil 3 en 750.000, ¿ya? También podríamos saber que tenemos un valor máximo que sería 800.000 y un valor mínimo que sería 300.000, ¿ya? Que eso serían los sueldos de los trabajadores en pesos. Sigamos. Vamos a ir analizando ya una a una ya las alternativas que salían ahí en la pregunta. La primera dice, el rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250.000 pesos, ¿ya? Esa estaba muy fácil. Si ustedes se saben la fórmula del rango intercuartil, que es cuartil 3 menos cuartil 1, ¿ya? Es solamente ver, ¿cierto? Como les dije anteriormente, que tenían que ver dónde estaban ubicados. Es 750.000 menos 500.000, ¿cierto? Y nos da que el rango intercuartílico es 250.000, por lo tanto, esta es verdadera, ¿ya? Es verdadera, pero ya sabemos la respuesta, pero queremos analizar, ¿cierto?, la otra para que también ustedes vayan conociendo cómo las fuimos analizando para ver que eran falsas. ¿Cierto, Seba? Y además de que, a pesar de que ya encontremos una alternativa que es verdadera, siempre tenemos que cerciorar que las demás no son verdaderas. Entonces, continuemos con la siguiente y nos dice que el promedio de los sueldos de los trabajadores es 650.000 pesos, ¿ya? Aquí, en nuestro diagrama de caja, nosotros podemos ver que la mediana
corresponde a 650.000 pesos. Pero con este diagrama de caja no podemos obtener la cantidad de datos que se están analizando, por lo tanto no podemos obtener su media aritmética. Y de hecho esto es algo muy recurrente, que la media se confunda con la mediana, ¿ya? Pero la mediana nos dice la posición media, ¿cierto? En este caso, cuando tenemos el 50% de los datos hacia adelante y hacia atrás, pero la media es tomar el promedio de los datos. Son medidas de tendencia central totalmente distintas, ¿ya? Así que no, en la alternativa B no podríamos saber que los sueldos de los trabajadores es 650.000 pesos. Sí, por lo tanto este gráfico ya saben que no lo pueden usar, ¿cierto? Este diagrama no lo pueden usar si ustedes quieren saber la frecuencia, ¿cierto? Esto nos sirve para ver como la posición de los datos, también ver la dispersión de los datos, ¿ya? Pero no para analizar otras cosas. Sigamos con la siguiente, ¿ya? La C dice, la cantidad de trabajadores que ganan entre 300.000 y 500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que gana entre 650.000 y 750.000. Ya, si nos vamos a observar, ¿cierto? El diagrama, 300.000 y 50.000 sería nuestro 25%, ¿sí o no? Porque es desde el bigote inferior hacia que empieza la caja, ¿ya? Sería el 25% de los datos. Y entre 650 y 750 estaría entre el cuartil 2 y el cuartil 3, y ahí también hay un 25% de los datos, ¿ya? Entonces, no podríamos decir que la cantidad de trabajadores es más en una que en otra, porque es el mismo 25%, ¿cierto?, que se separó, ¿ya? Por lo tanto, esa sería falsa también. Esto también, como lo habías mencionado anteriormente, igual es algo muy típico que suceda. Porque al ver que un bigote es más grande que el otro, uno dice, ah, entonces aquí hay mayor cantidad de datos, pero no es así. No es así. Bien, la alternativa D nos decía, exactamente un 50% de los trabajadores gana 650.000 pesos, ¿ya? Pero en este caso, bueno, sabemos que la mediana es 650.000 pesos. ¿Y esto qué significa, chicos? Significa que el 50% de los trabajadores gana menos o igual que 650.000 pesos y el otro 50% gana más de 650.000 pesos, ¿cierto? O 650.000 pesos o más. Entonces, no podríamos decir que la mitad de los trabajadores gana 650.000 pesos, porque si no, tendríamos que la media, en este caso no estaría hablando de la mediana, ¿cierto? En el 650.000, ahí tendríamos una mayor cantidad de datos, ¿cierto? Estarían todos agrupados ahí en la mediana, en este caso en los 650.000. Claro, porque lo que sería al final, porque podrían haber algunos que ganan 300, ¿cierto? Porque es ese valor o menos, ¿cierto? Claro. O si no, ese valor o más, ¿cierto? Sería el 50%, pero no serían que todos ganan 650, ¿cierto? Bien. Y sigamos con la última, que dice un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000 pesos, ¿ya? Bueno, en el gráfico, como dijimos, que lo que vemos, ¿cierto?, son los cuartiles, ¿ya? Y los cuartiles vimos que se separaban en 25, ¿cierto? En 25 cada uno. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser, ¿cierto?, el primer 25%, el cuartil 2 va a ser el 50%, ¿cierto? Y el cuartil 3 va a estar en el 75%. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos saber el 62,5, no hay forma de saberlo. E incluso no podríamos saberlo con otra medida de posición. No podríamos tener el 62,5. ¿Ya? Así que esta también sería falsa, Seba. Eso podríamos verlo solamente con la distribución de los datos que nosotros nos presenten o con una tabla de frecuencias podría ser también, ¿cierto? Exacto. Bien, entonces ahora sí podemos dar respuesta a nuestra pregunta. La alternativa correcta es la alternativa A, porque la afirmación de que el rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250.000 pesos va a ser siempre verdadera. Sí. Y esta estuvo fácil, ¿cierto? Porque era la primera, a lo mejor fue la suerte, pero puede ser que en otro caso pueda ser la alternativa E, así que hay que analizar todas las opciones. Por supuesto. Y con esto damos por finalizada la cápsula de hoy. Espero que el diagrama de caja ahora sea conocido para ustedes, porque les va a servir mucho para que conozcan más tipos, ¿cierto?, de diagramas y de gráficas en estadística. Así que me despido, espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao. Chao.